Bueno, vamos a hacer un recuento de nuestras ecuaciones que hemos venido trabajando en hidrostática. Recuerden que la hidrostática es una parte de la mecánica de fluidos enfocada básicamente a los fluidos que están en reposo. Se llama hidroestática. Vamos entonces a ver un repaso de esas ecuaciones que hemos obtenido a través de todas estas clases y los videos que se han compartido en cada una de ellas, para que profundicemos y organicemos el concepto de los temas. Entonces, recordemos que la mecánica de fluidos se divide en dos. Está la hidroestática y está la hidrodinámica. En este caso estamos hablando de hidrostática o fluidos quietos en reposo. El primer concepto que vimos fue el concepto de densidad. En el concepto de densidad es muy importante tener en cuenta que esta es la relación entre la masa y el volumen, ¿sí? Hicimos algunos ejercicios con respecto al concepto de densidad. Vimos también el concepto de presión sobre áreas. Entonces decimos que presión es igual a la relación entre la fuerza y el área, ¿sí? Entonces la fuerza que se aplica perpendicularmente en un área determinada, se hace su división y eso nos da el efecto de presión. Recuerde que las densidades en el MKS están dadas en unidades de kilogramo por metro cúbico y ese es en el MKS y en el CGS está en gramo por centímetro cúbico. Las unidades de presión generalmente se trabajan en pascales, ¿sí? Son en sí una unidad de fuerza que son newton sobre metro cuadrado en el MKS, Sistema Internacional de Unidades y Medidas. Vamos a ver entonces estos dos conceptos, ya los trabajamos, hicimos ejercicios con ellos. Después vimos lo que tenía que ver con la presión, pero en líquidos, ¿sí? Presión en líquidos, recuerde que están en reposo, sin movimiento, líquidos en reposo, haga de cuenta una pecera. Entonces definimos que la presión en los líquidos ya cambia su forma, porque esta es presión en sólidos, en superficies sólidas, esta es en líquidos, y nos decían que la presión en los líquidos es igual al producto entre la densidad del líquido, ¿sí? La gravedad y la altura en la cual se encuentra el punto dentro del líquido. Entonces, un punto que se encuentra sumergido en un líquido debe tener una altura entre la parte superior del líquido o el espejo del líquido, el espejo de agua se le llama eso, o del líquido, y el punto en donde se encuentra sumergido. Y tenemos entonces que el producto de estos tres variables me da el concepto de presión en líquidos. Bien, después vimos la ecuación fundamental de la hidrostática, que ya nos hablaba no de un solo punto, sino de dos puntos. Bueno, organicemos un poquito el concepto al respecto. Entonces, acá vamos a estudiar o estamos estudiando, por ejemplo, si tenemos un recipiente y ese recipiente está lleno de un líquido hasta este nivel y tenemos un punto en este espacio. Entonces, queremos saber qué presión está ejerciendo esta columna de agua hasta el punto, sobre ese punto determinado, no importa que esté sumergiéndose un balón, cualquier cosa. Entonces, esto es H, ¿sí? Que es la columna de agua o la cantidad de agua que está por encima de ese punto. La gravedad, pues siempre es la misma en la Tierra, que es 9,8 metros segundo cuadrado. Y aquí debemos tener en cuenta la densidad del líquido que estamos trabajando, porque es muy diferente trabajar agua, trabajar aceite, trabajar alcohol. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de líquido estamos trabajando. Entonces aquí esta es la presión en un punto determinado, sumergido una cantidad determinada, una columna determinada de agua, y ese es el concepto de presión en líquidos, como les estaba definiendo. Ahora, esta ecuación fundamental de la hidrostática ya nos refiere, entonces tenemos el mismo recipiente, ¿sí? Tenemos el mismo recipiente en ese punto. Bueno, acá no se observa, voy a hacerlo un poquito más a la derecha. Digamos que tenemos ese mismo recipiente acá. Esto es para explicar este concepto. Entonces,
tenemos un nivel de agua o de líquido hasta cierto punto y tenemos un punto sumergido acá y otro punto sumergido acá. Entonces ya hay dos objetos, o pueden ser 3 o 4 o 5 objetos sumergidos. En esta estamos trabajando sobre un solo punto sumergido. Aquí estamos trabajando sobre dos puntos. Observemos que este punto se encuentra con una cantidad de agua, una columna de agua determinada, ¿sí? En este caso llamémosla H1, ¿sí? Y este punto se encuentra con otra columna de agua determinada. Entonces llamémoslo una columna H2, ¿sí? Entonces observemos que ya los dos puntos no están en el mismo nivel. Si los puntos estuvieran en el mismo nivel, a la misma profundidad, la presión para ambos es la misma. Esa es una condición muy importante y ahorita la vamos a ver. Entonces tenemos que hay dos puntos sumergidos a diferente columna de agua. Por lo tanto, esta ecuación fundamental de la hidrostática nos puede dar referencia con respecto a la presión de cada punto, ¿sí? Y sus diferencias. Entonces esta ecuación nos dice que la presión 1 en el punto 1 menos la presión 2, ¿sí? La presión que recibe este punto menos la presión que recibe este punto es igual a la densidad multiplicada por la gravedad y todo multiplicado por la diferencia entre las columnas de agua que reciben o cantidad de agua que está por encima de ellos o las alturas, ¿sí? Entonces es muy importante esta ecuación fundamental de hidrostática porque me está comparando, me está, digamos, analizando dos puntos en diferente profundidad. Eso es la ecuación fundamental de hidrostática. Pero aquí tenemos, por ejemplo, el caso en que yo les explicaba, este caso, en donde yo tengo el mismo recipiente, tengo el nivel de agua aquí, pero los dos puntos están a la misma profundidad, o sea, tienen la misma columna de agua H, ¿sí? Si tienen la misma columna de agua, estos dos puntos tienen la misma presión, ¿sí? Tienen igual presión. Ok, entonces no importa la forma del recipiente. Por ejemplo, yo puedo tener un recipiente de esta forma. ¿Sí? Entonces tengo un punto, por ejemplo, ubicado en este espacio, tengo otro punto ubicado en este espacio. Miremos que los dos puntos están a la misma profundidad, por lo tanto los dos tienen la misma presión de acuerdo a esta ecuación fundamental de la hidrostática. Bien, voy a borrar aquí. Los que han seguido el video lo tienen claro. Hay algunos que no ven el video, sino que se quedan con lo que ven al final y se pierden, digamos, la clase. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esos conceptos, para qué sirve cada tipo de fórmula. Entonces tenemos aquí la fórmula donde nos dice que las presiones son iguales cuando los puntos están al mismo nivel o a la misma profundidad o reciben la misma cantidad o columna de agua y aquí, o de líquido. Y aquí tenemos la ecuación en la cual los puntos no están a la misma profundidad, sino que están en profundidades diferentes, y entonces cómo sería su relación con respecto a sus presiones. Es muy importante tenerla en cuenta. Después, la clase pasada vimos el principio de Pascal, ¿sí? Vimos el principio de Pascal y tuvieron la oportunidad de ver un video con respecto a este concepto explicativo. Y en el principio de Pascal nos hablaban a nosotros de cómo la cantidad de energía o la fuerza se podía transmitir de un punto a otro, aumentando su capacidad de trabajo. Entonces observemos una cosa, miremos que este cilindro está conectado con este cilindro. Esto es un gato hidráulico que se utiliza mucho en los lavaderos de carro, en los sitios donde arreglan automóviles. Entonces, observen que este cilindro es un poco más pequeño, este cilindro es más grande. Si lo quieren representar más fácil, digamos, imaginárselo más fácil, un gato hidráulico normal, ¿sí? Donde aquí hay un cilindro pequeñito, entonces un gato hidráulico es algo así. Viene un cilindro grande, ¿sí? Y aquí al lado hay un cilindro pequeñito, donde aquí viene una palanquita, la persona ejerce presión y este líquido, que por lo general es aceite, empieza a empujar un émbolo que está en este punto y él va saliendo y va levantando el carro. Entonces, es el mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, mire que una presión, una fuerza que se ejerce pequeña aquí en este punto, hace que se multiplique esa fuerza y pueda levantar un carro, ¿no? Entonces, esa multiplicación de esa fuerza, esa, digamos, amplificación de esa fuerza de un punto determinado a un punto más amplio, es lo que definimos como el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión ejercida en este punto 1 sería igual a la presión ejercida en este punto 2, pero el trabajo se multiplica.
¿Por qué? Porque esta fuerza que se aplica acá es menor a la fuerza que se traduce acá, gracias a que en este punto el área es mayor. Entonces recordemos este principio, que la presión ejercida acá va a ser igual a la presión ejercida acá, no importa si el líquido, la posición, siempre el punto, si está en el mismo nivel, aquí digamos, tuve un pequeño error, digamos que aquí sería en este nivel, entonces aquí ejerzo esta fuerza, ¿sí o no? Este es el A, perdón, el punto 1 y este es el área 1. Entonces miremos que el área 1 es más pequeña que el área 2, los puntos están al mismo nivel, observemos allí, por lo tanto la presión va a ser la misma, pero la fuerza va a ser diferente. Aquí se multiplica la fuerza porque el área es mayor. Entonces el principio de Pascal dice que en este punto 1 la presión va a ser igual a esta. Si esto lo reemplazamos por la fórmula de presión, que es fuerza sobre área, entonces la presión 1 sería la fuerza 1 sobre el área 1 y la presión 2 sería la fuerza 2 sobre el área 2. Como el área 2 es mucho más grande, ¿sí o no? Entonces el trabajo es menor, ¿sí? Aquí es mayor y aquí es menor el trabajo, por eso se sube fácilmente el automóvil. Ese es el concepto del principio de Pascal. Esto lo vimos en la clase pasada, pero entonces lo que vamos a tener en cuenta son estas ecuaciones. Ya ustedes, si reemplazan estos valores, van a obtener unas ecuaciones más extensas. Bien, ahora en esta clase, bueno, ustedes tuvieron la oportunidad de observar un video sobre el concepto del principio de Arquímedes, un concepto, la historia sobre Arquímedes, sobre la corona. Entonces, digamos cómo él descubrió el principio de flotabilidad de los cuerpos. Entonces aquí ya nos metemos en el concepto de qué pasa cuando los cuerpos flotan. Entonces se analizan, digamos, la flotabilidad de un barco, por qué los barcos grandes no se hunden, por qué flotan. Este es un principio básicamente de Arquímedes. Aquí lo explico física y matemáticamente. En el video hay una explicación ya un poco más, digamos, ilustrativa. Entonces, de acuerdo, recordemos muy bien que presión es igual a fuerza sobre área, lo tenemos aquí. Entonces, si despejamos fuerza, entonces fuerza es igual a presión por área, esto pasa a multiplicar. Entonces, por acá tenemos que la presión es igual a la densidad por la gravedad y la altura, y por la altura en líquidos. Mírenlo, acá está, mire, esta es la misma ecuación. Si tenemos que presión es densidad por gravedad por altura en líquidos, porque estamos trabajando en líquidos, se sumerge en líquidos, entonces esta fórmula me queda traducida de esta forma, que fuerza es igual a presión, pero presión ¿qué es? Todo esto es presión, y eso multiplicado ¿por quién? Por área. Entonces la fórmula nueva me queda de esa forma, en los líquidos. Ok, entonces, de acuerdo al principio de Arquímedes, ¿sí? Cuando yo sumerjo un objeto, la fuerza del peso de ese objeto, o sea, el peso que tiene ese objeto es igual a la cantidad de agua desplazada en su nivel. Digamos que inicialmente, sin introducir el cuerpo, este era el nivel de agua, ¿sí? Este era el nivel de agua en el recipiente, la zona punteada. Cuando yo sumerjo el cuerpo, el peso de este cuerpo, ¿sí? Hace que el agua suba de nivel. Ustedes lo han visto. Entonces, sube el nivel. Esta cantidad de agua o de líquido, si yo lo sacase y lo pusiese en una báscula, va a tener el mismo peso o la misma masa del objeto que sumergí. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes, ¿sí? Que esta cantidad de masa desplazada de agua o de líquido tiene el mismo peso o la misma masa que el líquido que se sumerge. Entonces, ese es el concepto de Arquímedes explicado sencillamente. ¿Cómo se explica matemática y físicamente? Si yo ejerzo una fuerza acá, que puede ser el peso o aplicando una fuerza en un balón, y el nivel del agua sube, entonces quiere decir que ese nivel de agua, ¿por qué sube ese nivel de agua? Porque de acuerdo a la segunda ley de Newton, a la tercera ley de Newton, recuerde la ley de acción y reacción, cuando yo aplico una fuerza en una dirección, siempre va a haber una reacción, o sea, una fuerza en dirección contraria a la fuerza que estoy aplicando, de la misma intensidad pero con diferente dirección. Entonces, al aplicar una fuerza 1 hacia abajo, automáticamente se responde con una fuerza 2 hacia arriba, o sea, acción y reacción. Esa fuerza 2 y esa fuerza 1 interactúan entre ellas, y esas dos fuerzas al interactuar
producen una cosa que se llama fuerza de empuje. Entonces, ¿cuánto empuje debo provocar yo acá para que estos dos componentes sean iguales? Entonces, la fuerza de empuje, ¿sí?, se da cuando yo sumerjo un objeto en un líquido, de acuerdo al principio de Arquímedes. Esa fuerza de empuje, miremosla acá, no es otra cosa más que la diferencia, o sea, la resta entre la fuerza 1, que es la fuerza de sumergir, y la resta con la fuerza 2, que es la fuerza de tratar de flotar. O sea, esta es la fuerza de sumergir y esta es la fuerza de flotabilidad. Entonces, la diferencia entre esas dos fuerzas me da la fuerza de empuje. Entonces, ya sabíamos por acá que teníamos que fuerza es igual a densidad de gravedad por altura por área. Entonces, la fuerza de empuje sería la fuerza 1, que sería la densidad del líquido en el cual lo tengo, la gravedad que es la misma, los líquidos son iguales, por la altura, ¿sí o no? O sea, la cantidad de empuje que estoy, de sumergibilidad que estoy haciendo, por el área, ¿sí? El área es la misma. Y eso menos la fuerza 2, que sería igualmente la densidad por la gravedad, por la cantidad de columna que se sumerge, o sea, que está generando empuje o está generando flotabilidad, la fuerza 2 y el área, que es la misma. Si hacemos aquí en este caso hacemos un factor común, entonces sacamos los factores comunes que son densidad, gravedad y área. Mire que se repiten en los tres, en las dos, en el binomio, entonces salen como un factor común y entre paréntesis me queda altura 1 menos altura 2. Y esta fórmula es la fórmula para trabajar la fuerza de empuje. Por acá puedo obtener muchas cosas, puedo obtener el área si me dan todos los valores, puedo obtener la densidad del líquido en el cual estoy trabajando si me dan todos los valores, puedo obtener las alturas de cada uno de los digamos, procesos dentro de la fuerza de empuje. Entonces, en términos generales, eso es lo que hemos trabajado hasta el momento con respecto a la hidrostática. Entonces, muy importante que lo tengan claro. Líquidos en reposo. Fenómenos físicos sobre líquidos en reposo, chicos.